Buenas noches, compañeros. Este día vamos a hablar acerca de la uveitis pediátrica. Un tema muy importante y difícil diagnóstico, porque es bien importante reconocer de que esta patología es una patología multidisciplinaria. No solo tiene que ser abordada por los médicos oftalmólogos, sino que hay que saber referir a pediatras, hay que saber referir a reumatólogos. Entonces, la uveitis pediátrica es un reto diagnóstico y terapéutico por el riesgo de desarrollar ambliopía en un sistema visual en desarrollo. Es bien importante porque los niños, no es lo mismo una uveitis pediátrica en niños que una uveitis en adultos, porque el sistema visual del niño está en desarrollo y esto nos puede ocasionar una ambliopía. El tratamiento en los niños debe de ser manejado con cuidado por sus efectos secundarios. La uveitis en niños es menos común que la de los adultos, representando el 5 al 10% de los casos. La artritis idiopática juvenil es la causa más frecuente de uveitis no infecciosa. Dentro de la epidemiología, según el National Institute of Health, se identificó que la uveitis pediátrica es más frecuente en el sexo femenino en un 54%, afectando un 14% de hispanos, con mayor frecuencia la uveitis idiopática. La artritis idiopática juvenil asociada a uveitis 20.9%, pars planitis 17.1%. La uveitis anterior es la causa más común, representando un 46.6% de etiología idiopática. Luego seguimos con la uveitis intermedia en un 28%, en pars planitis, ¿verdad? Y después uveitis posterior un 14.4%, infecciosa en un 5.6%, incluyendo la toxoplasmosis, y otros un 4.2%. Las manifestaciones más comunes de emergencia son ojo rojo, disminución de la visión, dolor, flotadores, fotofobia y en la mayoría de casos puede ser bilateral. Los tipos clínicos de uveitis pueden ser uveitis anterior, que estamos hablando en la cámara anterior, que esto incluye iritis, iridociclitis y ciclitis anterior. Uveitis intermedia, estamos hablando que involucra estructuras como el vitrio. Vamos a hablar de pars planitis, ciclitis posterior, hialitis y orbitis posterior, la retinocoroides. Vamos a hablar de coroiditis focal, multifocal o difusa, corioretinitis, retinocoroiditis, retinitis y neuroretinitis. También hablamos de panoveitis, estamos hablando de cámara anterior, vitreoretina y coroides. La uveitis idiopática, la clasificación se basa en el sitio y el curso de la inflamación. Unilateral o bilateral, aguda o crónica, dolorosa o indolora y enrojecimiento presente o no. La uveitis unilateral crónica sugiere una causa infecciosa, pero no debe impedir la búsqueda de una enfermedad sistémica. El 20% de las uveitis de arteritis idiopática juvenil sigue siendo unilateral. También tenemos la uveitis anterior dolorosa. Uveitis anterior unilateral, dolorosa y aguda, se asocia con mayor frecuencia con enfermedades relacionadas con el antígeno el antígeno HLA-27 que presenta en la infancia posterior y rara vez antes de los 6 años de edad. Una causa infecciosa o de segmento posterior es probable en este grupo de edad. Las complicaciones, además de la hipertensión ocular, son poco frecuentes en la uveitis anterior crónica dolorosa, a pesar de la duración de la enfermedad en comparación con la uveitis anterior crónica indolora de la artritis idiopática juvenil. También tenemos uveitis anterior indolora. La uveitis anterior sin dolor crónica sin enfermedad sistémica es común en niños pequeños. La artritis idiopática juvenil puede desarrollarse hasta los 7 años después del inicio de la artritis idiopática crónica anterior indolora. Las erupciones cutáneas en estas afecciones con frecuencia se diagnostican erróneamente o se ignoran antes del diagnóstico definitivo. Son fáciles de biopsiar. También tenemos la uveitis intermedia, que se refiere a la vitritis, como lo habíamos dicho antes, con una inflamación retiniana a nivel variable y una inflamación mínima del segmento anterior.
La edad máxima es de 9 a 13 años, un promedio de 8 a 11 años. Los niños se presentan tarde en comparación con los adultos y puede haber complicaciones retinianas extensas. Los niños tienen menos probabilidad de desarrollar edema macular, pero es más difícil de resolver. El edema de disco óptico con vitritis crónica es más común que en adultos. Las anomalías vasculares periféricas son difíciles de detectar y solo se pueden sospecharse cuando causan hemorragia. La neovascularización del disco de la retina puede ser causada únicamente por inflamación y puede disminuir con la inmunosupresión. Los signos cambiantes en el fondo inferior son útiles para controlar la progresión de la enfermedad, ya que el nivel de vitritis es difícil de controlar en los niños y la agudeza visual puede mantenerse a pesar del daño extramacular progresivo. También tenemos uveitis posterior, panuveitis y coroiditis multifocal. La coroiditis unifocal unilateral sugiere una infección como la toxoplasmosis. La enfermedad bilateral multifocal sugiere enfermedad sistémica o un síndrome de mancha blanca. Ambos son raros en la infancia. Muchos niños con coroiditis multifocal y vitritis se parecen a la sarcoidosis o al síndrome de Blau, sin evidencia de enfermedad extraocular. En algunos niños, los parches de coroiditis y atrofia del epitelio pigmentario de la retina son pequeños y se limitan al fondo inferior. En estos casos se ha informado un perfil de antígeno leucocitario humano similar al encontrado en la nefritis tubulointersticial. Algunas infecciones como la brucelosis, la borreliosis, la varicela también pueden imitar la coroiditis sarcoidea. Coroiditis multifocal y la panuvitis rara vez ocurren en la infancia. Pueden complicarse por pérdida visual severa de la neovascularización coroidea secundaria y justifican un control agresivo de la inflamación. ¿Cómo lo podemos ver en esta imagen que tenemos acá? Vemos cuadros focales de corioretinitis. La retinitis, angitis, se conoce como angitis de rama ELAD. Esta es una extravasación hiperaguda de múltiples vasos retinianos que pueden ser posinfecciosos, pero también pueden ser los signos de presentación de vasculitis de vasos pequeños, como la enfermedad de Behçet, Puede estar acompañado de hemorragia y no siempre se resuelve benignamente. También tenemos casos de neuroretinitis, que es el edema de la neuroretina máxima en el disco óptico. Está desproporcionado a los signos de inflamación del segmento posterior. Los exudados alrededor de la fobia forman una estrella macular. Los niños tienen más probabilidad de desarrollar edema en respuesta a infecciones que desencadenan neuritis óptica y neuroretinitis. La enfermedad de Cascratch típicamente involucra el segmento posterior de esta manera. También tenemos síndromes específicos de uveitis, en donde vamos a encontrar una uveitis postraumática y una uveitis parainfecciosa. Dentro de la uveitis postraumática tenemos el trauma puede provocar una respuesta autoinmune a los antígenos oculares. Los niños son tan propensos como los adultos a estas condiciones raras. También tenemos la oftalmia simpática. Existe una panoveitis crónica bilateral con coroiditis multifocal periférica con muchas similitudes clínicas e histológicas con boscoionariada y sarcoidosis. La vitritis puede ser grave, sigue un trauma penetrante unilateral, cicloabación o cirugía intraocular que puede coexistir con uveitis inducida por lentes. También tenemos uveitis inducida por lentes. Esta es una panoveitis granulosa que puede ocurrir horas o meses después de la liberación de material del lente y puede complicar la uveitis severa por otras causas. Vemos también la uveitis parainfecciosa. La infancia es un momento en que los patógenos adquiridos en la comunidad se encuentran por primera vez y puede provocar inflamación ocular transitoria. Las infecciones por varicela y estreptococos son causas frecuentes de uveitis reactiva. Las asociaciones informadas pueden ser condicionantes y la identificación del virus intraoculares en estos específicos de uveitis sigue siendo rara. Se han notificado grupos de panoveitis grave en niños de Tanzania y Nepal. El primero, la incidencia fue de 540 y 100.000 niños menores de 9 años
y no hay informes de brotes epidémicos de uveitis post-estreptocócica, asociación causal entre la infección estreptocócica y la uveitis sigue siendo débil. También tenemos enfermedades antiinflamatorias localizadas, artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil es la principal causa de uveitis no infecciosa en la edad pediátrica con un inicio de la artritis antes de los 16 años y con una duración mayor o igual de 6 semanas, presentándose con mayor frecuencia en niñas con una relación 3-2. La edad promedio de inicio de la uveitis en pacientes con artritis idiopática juvenil en los 6 años y si inicia antes la manifestación articular es de pobre pronóstico. Bien, tenemos las manifestaciones clínicas. Frecuentemente la inflamación es asintomática, sin inyección ciliar a pesar de una marcada inflamación de la cámara anterior. Sin embargo, en niños mayores se evidencia disminución de la visión, anisocoria solo ocular o cefalea. En la cámara anterior la inflamación se presenta con precipitados queráticos finos con celular de Flare, con una afectación bilateral en el 70-80% de los casos. Puede desarrollar sinequias posteriores, queratopatía en banda, vitritis por migración celular desde la cámara anterior. Manifestaciones como retinitis y coroiditis no ocurren en las artritis idiopáticas juveniles. Las complicaciones a largo plazo son catarata, glaucoma, edema macular, hipotonía crónica y tisis. Factores de riesgo de la inflamación crónica incluyen género femenino, edad temprana de inicio de la enfermedad, presencia de anticuerpos antinucleares y enfermedad pauciarticular. El Colegio Americano de Reumatología divide la artritis idiopática juvenil en las siguientes categorías. Es bien importante hablar de la artritis idiopática juvenil porque esta es una de las enfermedades sistémicas más frecuentes que nos pueden causar uveitis anterior en niños. Entonces, se divide en sistémica, poliarticular, pauciarticular, psoriática y relacionado con las entesitis. La sistémica se presenta con fiebre, exantema, linfadenopatía y espatoplenomegalia menos del 60% de compromiso ocular. Poliarticular involucra 5 articulaciones simétricas pequeñas y largas que se ven en las primeras 6 semanas de la enfermedad. Representa el 40% de la artritis idiopática juvenil en general con un 7-14 manifestando iridociclitis. Pauciarticular, el 80 al 90% presenta uveitis, afecta de 4 o menos articulaciones durante las primeras 6 semanas de enfermedad. Y psoriática representa el 5% de las artritis idiopática juvenil, 10 al 20% presenta uveitis, ¿verdad? Como podemos ver, la artritis psoriática representa un porcentaje bastante significativo de presentar uveitis. Relacionados con la entesitis, causa una inflamación en los tendones, ligamentos y nocitos de unión al hueso. Es poco frecuente y se asocia con un menor riesgo de uveitis anterior aguda. Recurrente, unitaria en niños mayores que son positivos para las HL-27. El diagnóstico. El 90% de los casos de uveitis es precedida por artritis y la mayoría de los niños es referida por reumatología y pediatría. La inflamación ocular es la manifestación ocular más frecuente. Ante la sospecha de artritis idiopática juvenil, se debe realizar la prueba de enzima convertida en angiotensina, serología para sífilis, Lyme, anticuerpos, antígeno de leucocitario humano, biom 27 y el factor reumatoide. El tratamiento, hablamos de esteroides tópicos con cicloplégicos. En caso severo, se requiere esteroide sistémico o periocular. Es importante recordar que en niños el uso crónico de esteroides sistémicos pide generar un retraso en el crecimiento. Los antiinflamatorios no esteroideos son utilizados durante la inflamación intraocular, como el naproxeno, efecto protector en prevención de uveitis. También puede utilizar agentes inmunomoduladores como el metrotexate o el inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa como el adalimumab y infliximab. Se utiliza de manera frecuente cuando el agente inmunomodulador de primera línea falla. Los pacientes con una respuesta favorable son los jóvenes y los que tienen una corta duración de la artritis idiopática juvenil. Esta medicación puede causar una malignidad secundaria. También vamos a hablar un poco acerca de la nefritis subintestinal y uveitis, que consiste en una enfermedad relacionada a fármacos.
infecciosa, uveítica, idiopática, que se da en niños, adultos, jóvenes en una relación de 3:1, más que mujeres que en hombres. Los signos sistémicos son fiebre, artralgia, ras, fatiga, anorexia, dolor abdominal. La presentación ocular más común es la uveitis anterior bilateral y no granulomatosa. También puede manifestarse con sinequias posteriores, edema de disco, opacidad vítrea difusa, exudados retinianos. La afectación renal es autolimitada, sin embargo, la uveitis puede persistir por muchos años. El diagnóstico se realiza por exclusión. Tratamiento, esteroides tópicos, ciclopléjicos, en casos refractarios y crónicos puede recurrir a esteroides sistémicos y perioculares. En ocasiones inmunosuperiores debe monitorizar la función. La enfermedad por arañazo de gato. Es una enfermedad zoonótica autoinmune infecciosa causada por el bacilo gram negativo Bartonella henselae o Bartonella quintana. Es transmitido por un arañazo o mordedura de gato. Los signos y síntomas sistémicos son fiebre, cefalea, malestar general y linfadenopatía localizada. La manifestación ocular más común es el síndrome oculoglandular de Parinao, que presenta una conjuntivitis granulosa unilateral asociada a un linfadenopatía regional mandibular y periauricular en el poro posterior y puede encontrar lesiones blancas en la retina y coroides, que mide de 50 a 1000 micrómetros. Edema de disco, estrella macular y en otras ocasiones oclusiones vasculares. La manifestación más común del segmento posterior es la retinocoroiditis, que puede limitar a una retinocoroiditis toxoplásmica. El diagnóstico. Se diagnostica basado en historia clínica y en los exámenes de serología como el test de inmunofluorescencia o enzimoanálisis. Si la serología inicial da como resultado negativo, se debería repetir al menos a los 2 meses otra prueba. El manejo, los fármacos de elección son rifampicina, ciprofloxacina, gentamicina, trimiprazina y acitromicina. También tenemos uveitis post-estreptocócica, representa una secuela inmunológica de una exposición previa al estreptococo del grupo A. Los síntomas se pueden presentar de días a meses después de la exposición. Se presenta como una inflamación no granulomatosa anterior bilateral, ocasionalmente asociado con vitritis, hiperemia del disco óptico, edema macular cistoideo y vasculitis. Diagnóstico. Anamnesis como historia del proceso gripal u odinofagia es importante para el diagnóstico. El test de antistreptolicina O y la exclusión de otras causas comunes de ovitis pueden confirmar el diagnóstico. El manejo, los esteroides tópicos son el tratamiento principal para el manejo de la ovitis anterior. Los esteroides orales son utilizados para casos especiales como vitritis, vasculitis y edema macular. Y por último tenemos la toxocariasis, que es una infección parasitaria causada por ingesta accidental de huevos de Toxocara canis o Toxocara catis. La toxocariasis ocular afecta a pacientes de un promedio de edad de 8 años con manifestaciones oculares como visión disminuida de manera lateral, estrabismo, leucocoria, fotodores y fotofobia. La enfermedad bilateral es muy rara en polo posterior y la manifestación más común es granuloma periférico asociado con vitritis. Membrana vitrea inflamatoria puede extenderse por la lesión periférica del nervio óptico formando pliegue retiniano y una elevación traccional. Una inflamación vitrea moderada a severa induce a leucocoria. Diagnóstico. Se basa en la morfología de la lesión, serología de estudios de imagen. La serología de ELISA tiene una sensibilidad y especificidad del 90%. El tratamiento, el gol estándar del tratamiento es reducir la inflamación y prevenir la inflamación de las membranas traccionales. Se puede utilizar esteroide periocular o sistémico. Los esteroides tópicos no se recomiendan en los tratamientos médicos no están establecidos, ya que en ocasiones pueden empeorar la respuesta inflamatoria. La fotocoagulación láser de larvas vivas puede generar una inflamación severa y solo se recomienda una terapia concomitante de esteroides. Bueno, y esto es todo con respecto a la uveitis pediátrica. Espero que haya quedado un poco claro este tema. Bien importante para el abordaje terapéutico de estos pacientes. Muchas gracias.